Bueno, aquí estamos una vez más en este segundo ejercicio de reseña. En esta ocasión vamos a hablar de este gran texto que se llama A Sangre Fría de Truman Capote. No es un texto muy grande, no muy largo, pero tampoco es un texto eh, breve, por decirlo de alguna manera. El texto fue escrito en 1966 y narra, o más bien se trata sobre la búsqueda de los asesinatos de una familia que vive en Kansas, la familia Clutter. Es muy interesante porque ya de inicio ya sabemos de cierta manera cómo termina el texto. Termina con el asesinato de esta familia. Bueno, más bien el centro del texto está ya ahí. Y entonces más bien toda la narración se va a centrar en la búsqueda de los dos asesinos de estas personas, ¿no? Eh, a mí en lo personal me gustó muchísimo. No suelen gustarme o no me llaman mucho la atención los textos que intentan o que reconstruyen ciertas cosas que desde mi perspectiva son sumamente difíciles de construir. Me explico. Cuando, por ejemplo, los informes policiales o los peritajes o lo que sea, se determina que dos personas en un cuarto tuvieron una conversación, eso es todo lo que sabemos, ¿no? Y no me gustan los textos en el que inventan esa conversación, ¿no? Aun cuando no estamos seguros de qué se dijo o cómo fue. Sin embargo, desde mi perspectiva, este texto que en muchas ocasiones hace eso, lo hace de una manera increíble, ¿no? El maestro Capote construye una narrativa magnífica y lo hace, eh, llena esos huecos de los que en realidad no sabemos exactamente qué pasó con una maestría importante y que embona perfectamente con la manera en la que se van construyendo los personajes a lo largo del texto. A mí, una de las cosas que más me llamó la atención es la manera en la que genera atmósferas y la forma en la que te describe el pueblo. Yo jamás he estado en Kansas y menos en... Bueno, más bien y evidentemente entonces no he estado en el pueblo en el que sucede esto. Pero a lo largo de las páginas, el maestro Capote te hace sentir que sabes cómo es ese pueblo y cuál es su dinámica. Ejercicio que es sumamente interesante. No solo te narra la manera en la que la gente se lleva, las costumbres, sino incluso la dinámica familiar, por ejemplo, de los Clutter, el carácter de cada uno de ellos, lo hace de una manera sumamente ágil y los hace de alguna manera entrañables a todos, incluso a los villanos, ¿no? Que ese es un tema también muy interesante que vamos a tocar un poco más adelante. Entonces, esa es una como primera parte de la historia. Mientras de manera paralela también va desarrollando la relación que establecen los dos asesinos, porque en este caso se trata de dos asesinos, de los dos asesinos de esta familia. Y eso también me gusta mucho porque investigó muy a fondo qué es lo que pasó con esta gente, de dónde vienen, qué es lo que los hace hacer lo que hicieron, y los convierte en personajes muy humanos a todos. La familia Clutter la pinta como una familia sin tachadura alguna, sin falla, sin error. Eh, no sé, o sea, son personajes que no hay manera de no creer, ¿no? Pareciera ser que estos dos tipos eligen matar a la mejor familia del mundo, a la más dulce, a la más amable, a la más trabajadora. Pero la manera en la que complejiza a los dos villanos, a los dos asesinos, me parece que es es lo más magistral de esta obra, de esta novela. Eh, Son dos tipos muy bien construidos, con una investigación profunda, con los cuales si bien quizá no simpatizas, sí sientes
entiendes de dónde vienes, de dónde vienen, entiendes por qué hacen lo que hacen. Se trata de Dick y de Perry, y bueno, lo hace extraordinario, como les digo. Los diálogos, la manera en la que se comunican, su relación es muy tensa. Entonces, esta tensión que hay ahí en medio de ellos, pero al mismo tiempo esta como dependencia, por decirlo de alguna manera, son... es muy interesante leerlo, ¿no? Eh, Leyendo en Wikipedia, según nos indica el gran horóscopo, el gran oráculo del saber de Internet, esta es considerada por muchos la primera non-fiction novel. Hay quienes dicen que está en otros lados, ¿no? Y es probable, pero sin duda alguna o debe ser una de las grandes piezas de este género. Es muy buena, de verdad. Es un gran texto. Es muy fácil de leer. Es un texto muy amigable. Y bueno, yo lo leí no sé, en una semana, quizá un poco más. Se los recomiendo ampliamente. La parte final es sumamente melancólica. Aquí, si alguien no quiere que les arruine un poco el final, pueden detener el video. Y los detienen. Logran dar con los dos asesinos. Y es muy interesante esa parte cuando ya están en la cárcel, cuando ya están en su celda y están esperando eh, ser ejecutados, les dan pena de muerte. Y es increíble, no puedes evitar sentir, no sé si simpatía sea la palabra, pero sí cierto uh, como comprensión, por llamarlo de alguna manera. Y no, y es, yo sé que he usado quizá mucho la palabra, pero es magistral el modo en el que no solo narra ya la vivencia de estos sujetos dentro, sino cómo el pueblo entero vivencia la detención de estos dos sujetos que cometieron un crimen brutal, porque el asesinato no fue... no, o sea, pareciera ser incluso que hay como cierta hazaña, cierta crueldad. Y entonces todo el mundo en un primer momento cree que quizá es como un ajuste de cuentas, pero en realidad solo es un robo que salió mal y dos tipos que están locos, ¿no? Entonces, pues les recomiendo ampliamente el texto. Yo tengo la edición de bolsillo. Originalmente fue publicado en inglés el texto, entonces, pues si alguien maneja lo suficiente el inglés como para leerlo, seguramente es muy interesante. Se publicó con el título de In Cold Blood y bueno, extraordinario libro. Eh, es el único libro que he leído de Truman Capote, pero la verdad es que después de leer esto quedan ganas de leer más. Es un gran texto y pues bueno, muchísimas gracias por mirar este video, por echarle un ojo y recomiendo unos libros, textos interesantes que parezca que para ustedes valga la pena compartir o que tengan curiosidad y bueno, veremos qué podemos hacer. Muchas gracias y nos estamos viendo pronto en otra reseña. En esta ocasión fue A Sangre Fría de Truman Capote.